Cierre sus ojos y vamos a orar para entrar al tema. Bendito Dios, Padre amoroso, todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Señor, tú eres santo, santo, santo eres tú, Señor Dios todopoderoso. Como cantábamos hace un momento, Señor, eres digno de recibir todo el honor, toda la gloria, toda la alabanza, todo el poder, toda la adoración, Señor. Porque tú creaste los cielos y la tierra y todo cuanto en él existe, Señor amado. Tú eres el dueño, Señor, de todo lo que existe en la tierra, Señor amado. Tú lo creaste todo y tú lo hiciste con propósitos eternos, Padre. Nosotros te damos gracias, Señor, porque dentro de ese propósito eterno, Señor, estábamos nosotros, Señor, para alcanzar la salvación y la vida eterna en ti, Señor Jesucristo. Gracias, Señor amado, en el nombre de Jesús, Señor. Ponemos todo este tiempo, Señor, de que vamos a compartir tu preciosa palabra en tus manos, Señor. Sé tú hablando, Señor, a través de cada uno de esta tu sierva que está aquí, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hoy el tema que voy a compartir con ustedes se titula La superioridad de Jesucristo. Y esto lo vamos a encontrar en el libro de Hebreos. Casi todos hemos conocido a personas que una vez dijeron creer en Cristo solo para apartarse de esa fe después de un tiempo, ¿verdad? Hemos conocido personas así, que han depositado su fe en Cristo y después, por diversas razones de su apostasía, se apartan. Algunos se apartan de Cristo por causa de pruebas, ¿verdad? Porque a veces las pruebas son difíciles y a veces las personas no están preparadas para soportar una prueba, ¿verdad? Fuerte. O simplemente por la persecución que a veces tienen, ¿verdad? Nuestros familiares, nuestros vecinos. Otros fueron perseguidos por situaciones que se presentan en el mundo, ¿verdad? A veces muchos vuelven a Dios durante cierto tiempo de crisis, mientras hay crisis, ¿verdad? Les decía la vez pasada que cuando pase este tiempo, ¿verdad? De esta crisis, de esta pandemia tan tremenda que ha sido en nuestro país, en todo el mundo, ¿verdad? Estamos pegados, ¿verdad? Agarrados del Señor. Y cuando ya todo se calmó, como que nos olvidamos. Pero Dios no quiere que nos olvidemos de lo que Él hace cada día en nuestra vida. Como dice, ¿verdad?, la Escritura, Él es digno de recibir todo el honor, toda la gloria, todo el poder, toda la adoración por todas las cosas que Él hace a favor nuestro, a favor de todos los moradores de la tierra, ¿verdad? Entonces, esta epístola a los hebreos se escribió a un grupo de cristianos hebreos que estaban en peligro de apartarse de su fe y volverse al judaísmo. El autor de esta epístola les advirtió del peligro espiritual de apartarse de Cristo. Jesucristo es la suprema revelación de Dios y en ningún otro puede encontrarse salvación. No hay otro en el que podamos nosotros ser salvos, ¿verdad? Y tener vida eterna. Eso solamente se encuentra en Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Y vamos a ver en este pasaje, ¿verdad?, de la Escritura, del capítulo 1 al 3, versículo 6. Estos 3 capítulos, ¿verdad?, vamos a estar tocando. De aquí el Señor nos habla de Jesucristo. Jesucristo es mayor que los ángeles. Él es el creador y heredero, el unigénito Hijo de Dios. Es el vencedor de la muerte al participar de la muerte, al derrotar a nuestros enemigos. El fiel Hijo de Dios. Jesucristo es el fiel Hijo de Dios. Es fiel a su llamamiento y es mayor que Moisés. Aleluya. Y dice en Hebreos capítulo 1, versículo del 1 al 4. Dice: Dios
habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros tiempos nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Así es que Jesús es creador y heredero. Desde el primer versículo, el escritor de Hebreos comenzó a proclamar la superioridad de Cristo sobre toda la creación. Y leímos, ¿verdad? Dice que anteriormente Dios lo dio a través de sus profetas, ¿verdad? Dios habló a través de los profetas, pero dice que en este tiempo, hoy Dios nos está hablando a través de su Hijo Jesucristo. Pero esa no es la plena revelación de Dios para sus seres creados. El escritor recordó a sus lectores que Cristo es la suprema revelación de Dios. ¿Por qué? Porque, como ya lo dijimos ahorita, ¿verdad? Nos ha hablado ahora, ¿verdad? A través de Cristo. A través del sacrificio que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. La frase "en estos postreros días" se refiere al tiempo en que Cristo cumpliría los mensajes de los profetas. Los profetas hablaron, ¿verdad?, de un Redentor, de un nuevo pacto. Hablaron acerca de lo que Jesús iba a venir a hacer por nosotros y que los hombres se arrepintieran y se convirtieran de sus malos caminos a Él. Pero no todos hicieron caso. Y por eso fue llevado cautivo, ¿verdad?, el pueblo de Israel. Le pasó muchísimas cosas, sufrieron muchísimo, ¿verdad? Pero hoy, dice el apóstol, ¿verdad?, nos está hablando a través de Jesucristo. Porque Jesucristo, sí tuvo una función de profeta, pero Él es la suprema revelación de Dios para la humanidad. Dios se manifiesta. Jesús, el creador de todas las cosas, se despojó de su gloria y se hizo hombre. ¿Para qué? Para manifestarse, ¿verdad?, a todos aquellos que andaban muertos en sus delitos y pecados. Y ahí estábamos nosotros también, muertos en nuestros delitos y pecados, haciendo lo que bien nos parecía, acostumbrados a hacer nuestra voluntad. Pero hay reglas y hay normas dentro de todo este plan divino, ¿verdad? Y como autoridad suprema a Cristo se le designó heredero de todo. Como hijo de Dios, Él tiene el legítimo derecho de tomar posesión de la creación. Ningún otro puede tener autoridad, solo Jesús, porque Él pagó el precio, ¿verdad? Todo lo que hay en el mundo, Dios lo había puesto en las manos del hombre, ¿verdad? Dice que todo lo que había creado lo puso a sus pies. ¿Y qué pasó cuando el hombre pecó, cuando se rebeló contra Dios? El hombre lo entregó al enemigo, ¿verdad? Pero para eso vino Jesús. Por eso Jesús, ¿verdad?, tiene todo el poder y toda la autoridad de tomar todo lo que se le había dado al enemigo. Ahora Jesús lo toma, ¿verdad?, porque Él es el heredero. Jesucristo también es el agente por medio del cual fue creado todo el universo. Dice en Juan 1:3, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En 1 Corintios 8:5 dice, pues aunque hay algunos que se llaman dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores. El versículo 6,
Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios y Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Colosenses 1:16 dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por Él y para Él. Aleluya. El hombre lo entregó, ¿verdad? Pero Jesús es el creador y Él debe, ¿verdad?, redimir su creación, ¿verdad? Por eso, ¿verdad?, Él creó todas las cosas que entregó al hombre para que el hombre gobernara y sojuzgara sobre toda la tierra. Pero hubo uno más listo, ¿verdad?, que el hombre, pero el dueño, ¿verdad?, el creador de todas las cosas, toma posesión de ello, ¿verdad?, por su sacrificio en la cruz del Calvario. Aleluya. Jesús no es un ser creado. Todas las cosas han sido creadas por medio de Él. La superioridad de Cristo se ve también con toda claridad en su naturaleza divina. Dice en Hebreos 1:3, dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Jesús está sentado a la par del Padre, ¿verdad? Porque es el mismo, Él es el mismo Dios, poderoso, fiel y verdadero. El Hijo tiene la misma naturaleza divina que el Padre. Dice: el resplandor de su gloria. Se refiere a un resplandor de Dios. Cristo irradia la gloria de Dios. Aleluya. Cristo es también la imagen misma de Dios. No hay diferencia alguna entre el Padre y el Hijo. Son iguales. Desde el punto de vista de la naturaleza divina, que nadie ha visto jamás, podemos hacerlo por medio de su unigénito Hijo. Quien vio a Jesús, vio al Padre. Quien tiene a Jesús, tiene al Padre. Y el sello de su Espíritu Santo está con cada uno de nosotros. Aleluya. Dice en Juan 1:18: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Ver a Cristo es ver a Dios. Dice en Juan 14:9, una vez sus discípulos, ¿verdad?, le decían: muéstranos al Padre y nos basta, ¿verdad? Y dice Jesús en este capítulo y versículo 9, Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? El que tiene al Padre, el que tiene al Hijo, tiene al Padre. Y si el Padre, el Hijo está en ti, está el Padre en ti. Por lo tanto, ¿cómo debemos ser nosotros? ¿Cómo deben de ser nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestros hechos, nuestras motivaciones, nuestras actitudes? Como dice el apóstol, ¿verdad? Nunca voy a dejar de decirles lo mismo, ¿verdad? Es que tenemos que cambiar de una naturaleza de pecado a la naturaleza de Cristo, porque estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Eso se había quedado atrás, pero en Cristo hoy somos eso, ¿verdad? Estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Así es que voltea a ver a tu hermano y dile: yo te amo. ¿Cómo? Quizás no como nos ama Cristo, ¿verdad? Porque el amor de Dios es maravilloso, maravilloso. Cuando el hombre peca y clama a Él y hace, ¿verdad?,
las obras que Dios demanda del hombre, Dios lo vuelve a tomar para sí, lo limpia, ¿verdad? Pero no quiere decir por eso, ¿verdad?, que vamos a estar pecando a cada rato. No, porque solamente hay un sacrificio y es para siempre. Cristo, mediante la misma palabra que le dio origen al mundo, sigue sustentándolo. El universo en su totalidad va progresando conforme a su plan divino. Eso incluye su reino eterno. Uno de los aspectos más notables de la supremacía de Cristo resulta de su muerte expiatoria. Jesucristo, el unigénito Hijo de Dios, vino a hacer el sacrificio expiatorio por los pecados de todo el género humano. Es en ese aspecto de Cristo que el autor presenta a lo largo de su carta a esos cristianos hebreos. Sin la muerte expiatoria de Cristo no hay salvación alguna. Por eso el apóstol, ¿verdad? No dicen quién es el autor, ¿verdad?, de Hebreos, pero nosotros creemos que es Pablo, ¿verdad?, por todas las cosas que él habla. Entonces, él tiene que hacer hincapié, y hoy lo sigue haciendo, ¿verdad?, porque la palabra no ha cambiado. La palabra sigue siendo la misma, para que lleguemos a la perfección, a la plenitud de Cristo, ¿verdad?, a la estatura del varón perfecto. Y para eso hay que despojarnos de muchas cosas, del pecado que nos asedia, de cosas tremendas, ¿verdad?, que traemos arrastrando, quizás como herencia familiar, ¿verdad? Pero la palabra de Dios nos hace libres, ¿verdad? Dice, para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer toda obra del diablo. Y el diablo nada tiene en nosotros. Entonces, después de hacerse nuestro sacrificio, Cristo no permaneció en el sepulcro. Él reina a la diestra de Dios Padre, como dice en Hebreos 1:3, ¿verdad? Dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Aleluya, gloria al Señor. Él hizo el sacrificio y Él tiene el poder, ¿verdad?, para volver al Padre y sentarse al lado de Él. Aleluya. Entonces solo el Hijo de Dios tiene la autoridad de reinar con Dios Padre. Los judíos creían que los ángeles le transmitieron la ley a Moisés, y dice en Hebreos 2:2, porque si la palabra dicha por los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Esto está hablando acerca de los ángeles caídos, ¿verdad? Dice, porque si la palabra dicha por los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. En la Septuaginta, traducción griega del Antiguo Testamento, la versión de Deuteronomio 33:2, fue el fundamento de esa enseñanza. Pero al volver a la obediencia a la ley, esos creyentes estaban rechazando la supremacía de Cristo sobre la ley. O sea, ellos decían que no, ¿verdad? Y el apóstol tenía que enderezar su pensamiento con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos pone en claro todo, toda duda se disipa. Toda duda se disipa si nosotros leemos atentamente su palabra, porque hay otras sectas, ¿verdad?, que toman versículos, que los extraen y acomodan su profesión, ¿verdad?, su creencia, para desviar a los hombres, ¿verdad?, a hacer cosas que ya no son válidas, que el lavamiento de las manos,
que muchas cosas, ¿verdad?, que hacían los judíos en aquel tiempo. Entonces, pero hay otras sectas, ¿verdad?, que acomodan los versículos para decir, nosotros estamos en la verdad. Les he platicado de un hombre, ¿verdad? Una vez llegamos a su casa, porque ahí teníamos el estudio, y él había estado internado porque se puso un poco mal, ¿verdad? Y lo internaron. Pero en ese tiempo de recuperación en el hospital, su esposa vio en un donde venden las revistas, ¿verdad?, los periódicos, y vio que decía: Jesús no resucitó. Jesús se fue a vivir a Cachemira, y que aquí Jesús se casó y que tuvo hijos. Y entonces el hermano estaba así como muy atribulado, ¿verdad?, diciendo: para mí va a ser muy difícil que yo vuelva como a creer en lo que Dios, ¿verdad?, ya lo había colocado. Entonces, y él nos estaba, con la palabra, ¿verdad?, nos estaba diciendo, y la revista decía versículos de la Biblia. Le digo, bueno, no podemos tomar versículos aislados para hacer de eso doctrinas que no nos conducen a la salvación ni a la vida eterna. Nosotros, aquí está hablando de la resurrección de Cristo. Vamos a ver qué dice la Escritura. Y vamos, ¿verdad? ¿Qué dice en Mateo? ¿Qué dice en Lucas? ¿Qué dice en Marcos? ¿Qué dice en Juan? ¿A qué horas bajaron a Cristo vivo de la cruz? ¿A qué horas dice que lo curaron y se lo llevaron por allá lejos? Y se quedó. Le digo, no podemos creer lo que no he leído. Por eso les hago mucho hincapié, mis amados hermanos, que cada día debe ser una norma en nuestra vida leer la Escritura. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos estos mandamientos que yo te prescribo hoy, entonces vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyes atentamente la voz de Jehová tu Dios. Cada vez que leemos la Escritura es que estamos escuchando la voz de Dios, porque eso es lo que está escrito. Dios lo dejó escrito, para que ningún viento de doctrina, ¿verdad?, por estratagemas de hombres que emplean con astucia artimañas del error, vengan y nos saquen, ¿verdad?, del camino correcto. Así es que tengamos mucho cuidado de no desviarnos, ¿verdad? Dice entonces en Hebreos 1:4, dice: hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. En primer lugar, Él no es un ser creado, Él es el Creador. En segundo lugar, Jesucristo ha heredado un nombre más excelente, aunque el escritor no nos dice cuál es ese nombre. Muchos eruditos creen que el título es Hijo, porque en Hebreos no dice Jesús, dice el Hijo, ¿verdad? Hijo. Eso parece confirmarse en los versículos que siguen: el unigénito Hijo de Dios. A fin de dar otra prueba de la superioridad de Cristo sobre los ángeles, el autor de Hebreos citó 3 pasajes del Antiguo Testamento. En Hebreos 1, 5 y 6, en esos pasajes, él citó otros, ¿verdad?, del Antiguo Testamento. ¿Y qué dice Hebreos 1, 5 y 6? Dice: porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez: yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. El primero, del Salmo 2:7, dice: yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Aunque la Biblia refiere a los ángeles como hijos de Dios, ¿verdad? Por eso a veces algunos creen que Jesús fue un ser creado. ¿Por qué? Porque se basan en estos versículos. Y dice en Job 1:6 y el 2:1:
Dice en Job 1:6, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Job 2:1, aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová. Dios no ha llamado nunca a cualquier ángel su hijo de la forma en que Cristo es su hijo. Algunas sectas creen que la frase "yo te he engendrado hoy" enseña que Cristo mismo era un ser creado, pero Cristo no es un ser creado. Esa declaración es la que diría un rey en el mundo antiguo, ¿verdad?, cuando coronaba públicamente a su hijo, de modo que su hijo pudiera reinar, ¿verdad?, mientras él vivía. Varios reyes de Judá llevaron al trono a sus hijos cuando ellos todavía vivían, y David fue uno de ellos. Leamos en Primera de Reyes, capítulo 1, versículo 28 al 48. David proclama, ¿verdad?, rey a Salomón. Entonces el rey David respondió y dijo: llamad a Betsabé. Y ella entró a la presencia del rey y se puso delante del rey. Y el rey juró diciendo: vive Jehová, que ha redimido mi alma de toda angustia, que como yo te he jurado por Jehová, Dios de Israel, diciendo: tu hijo Salomón reinará después de mí, y él se sentará en mi trono en lugar mío, así lo haré hoy. Entonces Betsabé se inclinó ante el rey con su rostro a tierra, haciendo reverencia al rey, dijo: viva mi señor el rey para siempre. Y el rey David dijo: llamadme al sacerdote Sadoc, al profeta Natán y a Benaía, hijo de Joiada. Y ellos entraron a la presencia del rey, y el rey les dijo: tomad con vosotros los siervos de vuestro señor y montad a Salomón, mi hijo, en mi mula, y llevadlo a Gión. Allí lo ungirán el sacerdote Sadoc y el profeta Natán como rey sobre Israel, y tocaréis trompeta diciendo: viva el rey Salomón. Después iréis vosotros detrás de él, y vendrá y se sentará en mi trono, y él reinará por mí, porque a él he escogido para que sea príncipe sobre Israel y sobre Judá. Entonces Benaía, hijo de Joiada, respondió al rey y dijo: amén. Así lo diga Jehová, Dios de mi señor el rey. De la manera que Jehová ha estado con mi señor el rey, así esté con Salomón, y haga mayor su trono que el trono de mi señor el rey David. Y descendieron el sacerdote Sadoc y el profeta Natán, Benaía, hijo de Joiada, y los ereteos y los peleteos, y montaron a Salomón en la mula del rey David, y lo llevaron a Gión. Y tomando el sacerdote Sadoc el cuerno del aceite del tabernáculo, ungió a Salomón, y tocaron trompeta, y dijo todo el pueblo: viva el rey Salomón. Después subió todo el pueblo en pos de él, y cantaba la gente con flautas y hacía grandes alegrías, que parecía que la tierra se hundía con el clamor de ellos. Y lo oyó Adonías y todos los convidados que con él estaban cuando ya habían acabado de comer. Y oyendo Joab el sonido de la trompeta, dijo: ¿por qué se alborota la ciudad con estruendo? Mientras él aún hablaba, he aquí, vino Jonatán, hijo del sacerdote Abiatar, al cual dijo Adonías: entra, porque tú eres hombre valiente y traerás buenas nuevas. Jonatán respondió y dijo a Adonías: ciertamente nuestro señor el rey David ha hecho rey a Salomón, y el rey ha enviado con él al sacerdote Sadoc, al profeta Natán y a Benaía, hijo de Joiada, también a los ereteos y a los peleteos, los cuales le montaron en la mula del rey. Y el sacerdote Sadoc y el profeta Natán lo ha ungido por rey en Gión, y de allí han subido con alegrías, y la ciudad está llena de estruendo. Este es el alboroto que habéis oído. También Salomón se ha sentado en el trono del reino, y aún los siervos del rey han venido a bendecir a nuestro señor el rey David, diciendo: Dios haga bueno el nombre de Salomón
más que tu nombre y haga mayor su trono que el tuyo. Y el rey adoró en la cama. Además el rey ha dicho así: bendito sea Jehová Dios de Israel, que ha dado hoy quien se siente en mi trono, viéndolo mis ojos. Esto estaba, se los digo, ¿verdad? Porque así es como está Jesús, ¿verdad? Está el Padre y está Jesús. Y los dos, ¿verdad?, están gobernando sobre todo. En Hebreos 1:5 dice: porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré el Padre y él me será a mí hijo. Está relacionado con el versículo 3, en el que el Hijo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, que indica que el Hijo de Dios es corregente con Dios el Padre. Y les voy a dar el concepto de corregencia, ¿verdad?, para que podamos entender. Corregencia es la forma de gobernar en la que un monarca ejerce sus funciones juntamente con otra persona. El corregente, ¿verdad? Entonces Jesús es el corregente de Dios el Padre. Y los dos están gobernando, ¿verdad? Porque el Padre le dio a su Hijo, ¿verdad?, por lo que Él hizo por nosotros, por toda la creación, ¿verdad?, que la redimió de la potestad de las tinieblas y la trasladó, ¿verdad?, a su reino, ¿verdad? Y la supremacía de Cristo sobre los ángeles, como el primogénito o el que existe antes de todo lo creado, Cristo merece un lugar de honor. Deuteronomio 32:43 dice: alabad naciones a su pueblo, porque él vengará la sangre de sus siervos y tomará venganza de sus enemigos y dará expiación por la tierra, y hará expiación por la tierra de su pueblo. El escritor de Hebreos toma ese pasaje y lo usa para mostrar que a los ángeles se les ordenó que adoraran a Cristo. De esa manera, el escritor vuelve a proclamar a los hebreos la deidad de Cristo, ¿verdad? Y si hay alguna duda en nosotros, también, ¿verdad?, Cristo es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Él es el unigénito Hijo de Dios, ¿verdad? Aleluya. Jesús, vencedor de la muerte. En Hebreos 2, versículo 9 al 13. Dice el versículo 9: porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la reunión te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en él, y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Al participar de nuestra naturaleza, nada se exagera al hablarse de la grave situación difícil de la humanidad. La gente necesita con suma urgencia ser liberado del pecado. Cristo respondió a esa necesidad al hacerse hombre y sufrir una muerte humillante por nosotros, ¿verdad? Fíjese bien, ¿verdad? El hombre estaba muerto en sus delitos y pecados, decíamos, ¿verdad?, haciendo lo que bien le parecía. Y hoy algunos están en esa situación, ¿verdad? Y nosotros, ¿verdad?, ¿qué debemos hacer? Si Jesús ya lo dio todo, ya hizo el sacrificio por toda la humanidad, nosotros tenemos que ser voceros para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. A veces no es necesario que hablemos, ¿verdad?,
simplemente por el testimonio que damos donde estamos en nuestro trabajo, con nuestros vecinos, con nuestros amigos, con todas las personas que nos rodean, ¿verdad? En casa, ¿verdad? El testimonio que damos es de suma importancia. Decía el salmista, que los dichos de mi boca, que la meditación de mi corazón se agrada delante de Él. En todo tiempo, no nos olvidemos, ¿verdad? Yo recuerdo que en casa decían muchas malas palabras, ¿verdad? Y ese era un lenguaje así como ordinario, normal. Pero cuando yo vine a Cristo, ¿verdad? Y esas palabras al principio, ¿verdad? Todavía seguían, ¿verdad? Y yo ya no me sentía bien. ¿Qué pasó? Cuando Dios me dio el bautismo del Espíritu Santo, ¿verdad? Y que empecé a hablar en lenguas, quiero decirte que en un momento, ¿verdad? Se me olvidaron y a mí me extrañó. ¿Por qué? Porque mi lenguaje ya no era el mismo. Si me oyera mi hijo, diría, ayama, si tampoco así. Es cierto, eso es cierto. Si nosotros alabamos a Dios, ¿verdad? Con nuestras bocas, porque dice, alábenle, pues toda la creación debemos alabar al Señor. ¿Cómo? Con nuestros pensamientos, con nuestras palabras, con los hechos, con todo lo que hacemos, ¿verdad? Nuestras motivaciones, nuestras actitudes deben glorificar el nombre del Señor. Aún mis pensamientos, ¿verdad? Todo lo que yo haga aquí, que estoy así como que nadie me ve, debe darle la gloria y la honra al Señor. Porque lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario por nosotros es único y es para siempre. Ya no hay dos sacrificios por nosotros, solamente es uno. Y por eso es importante que cuidemos nuestra vida, ¿verdad? No solamente la espiritual, toda la vida diaria, ¿verdad? Debemos cuidarnos. Debemos alabar, adorar al Señor con todo nuestro ser. Así es que nosotros, ¿verdad? Participamos de esa herencia, ¿verdad? Del Señor. En Hebreos 2, versículos 6 al 8, dice, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste poco menor que los ángeles y le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Y el escritor de Hebreos, ¿verdad? Les vuelve a decir a los judíos, ¿verdad? A los judíos cristianos, ¿verdad? Les vuelve a decir, y esto está escrito en el Salmo 8, versículo del 4 al 6. Y dice el Salmo 8, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que le visites? Le has hecho poco menor que los ángeles y le coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste bajo sus pies. Y lo relacionó con la encarnación de Jesucristo, quien vivió como hombre para efectuar la obra salvadora de Dios. Como se entregó voluntariamente, se lo corona de gloria y de honra. Él reinará hasta que llegue a su fin todas las cosas que se le oponen. Entonces todo se le sujetará a él, como leímos en Hebreos 2:8, ¿verdad? Dice, todo lo sujetaste bajo sus pies. Jesucristo se humilló por poco tiempo para morir por toda la humanidad, pero su lugar permanente está por encima de todos y de todo, ¿verdad? El lugar donde está Cristo está por encima de todos y de todo. Jesucristo sufrió las mismas limitaciones humanas que sufrimos nosotros. Él supo lo que era estar cansado, Él supo lo que era estar hambriento, afligido, ¿verdad?
Porque hubo un tiempo, ¿verdad?, que Jesús estuvo en tanta aflicción que dice que sus gotas, ¿verdad?, cuando Él estaba orando, su sudor era como gotas de sangre, le brotaban, ¿verdad? Él sufrió todo. No podemos decir que porque Él era el Hijo de Dios, Él no padeció nada. Claro que sí, porque Él se hizo hombre, se despojó de su gloria, de su grandeza, de su poder, porque por su palabra, ¿verdad?, fueron hechas todas las cosas y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. ¿Pero qué hizo? Se hizo como uno de nosotros, de carne y hueso. Él tenía una naturaleza humana y a la vez divina, pero no porque tenía esa naturaleza divina, nadie lo podía tocar, no. Le latigaron, ¿verdad? Le rompieron sus espaldas, ¿verdad? Le escupieron, lo coronaron, ¿verdad? Cuando el Rey de la Gloria, ¿verdad?, que era el Todopoderoso, se hizo hombre y le pusieron una corona de espinas. Fue por nosotros. No podemos menospreciar el sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario, porque queremos seguir viviendo como queremos. No, hermanos míos, no nos equivoquemos más. Los tiempos se están aprontando. Son tiempos difíciles, pero yo veo tiempos difíciles no para los creyentes. Veo tiempos difíciles para aquellos que no tienen a Jesús en su corazón. Son tiempos muy difíciles, por lo cual debemos estar orando por todos aquellos, ¿verdad?, que están en guerras. Todos esos fenómenos naturales que se están presentando tan tremendamente y tan fuertemente, ¿verdad? Destrucciones, muertes, tanta cosa, ¿verdad? Pero Jesús se hizo hombre. Él padeció por nosotros. Él sufrió. El Rey de la Gloria lo coronamos, ¿verdad?, con una corona de espinas. No podemos menospreciar, no debemos menospreciar lo que Jesús ya hizo por nosotros. Nadie más puede morir por nosotros. Dios una vez nos dijo, ¿verdad?, le he dado todo, les he dado todo. Les di mi creación, la puse bajo sus pies para que el hombre la gobernara y la sojuzgara. Les di a mi Hijo y murió en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Les di mi Espíritu Santo, que es el sello que el cristiano tiene, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. ¿Cómo vamos a vivir? Debemos buscar ser agradables a Dios en todo tiempo, ahora y a deshora. Seamos agradables al Señor, porque Él sufrió por nosotros. Así es que Él sufrió lo mismo. No podemos decir, no, pues Él era Dios, como a Él no le dolió. No podemos decir eso, jamás. Él se hizo hombre. Él no era hombre, Él se hizo hombre. ¿Para qué? Para llevarte ante el Padre y decirle, Señor, estos son los que han alcanzado redención y vida eterna. Que no seamos unos cuantos. Dios no quiere que nos perdamos, ¿verdad? Dios está retardando su venida, esperando que todos los hombres moradores de la tierra se arrepientan y vengan al conocimiento del Señor. Dice en Hebreos 2, del 10 al 13, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar
muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellas. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos. Por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en él, y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Aleluya. Presenta la obra salvadora y santificadora de Cristo. Él tuvo que pasar por lo que nosotros pasamos. La frase perfeccionarse por aflicciones no indica que a Cristo le faltara nada, sino que si Cristo iba a ser nuestro sacrificio perfecto, Él tenía que identificarse plenamente con el género humano. Y esto incluía sufrir mediante su muerte en la cruz. Como el Hijo de Dios, Cristo nos santificó mediante su muerte cuando nos rendimos, ¿verdad? Cuando nos rendimos a su obra santificadora. En nosotros venimos a ser hijos de Dios. Por lo tanto, Cristo no se avergüenza de llamarnos hermanos. Aleluya. A fin de presentar otra prueba en su argumento, el autor volvió a citar del Antiguo Testamento en el Salmo 22:22. Dice: anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Isaías 8:17 y 18. Esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. He aquí, yo y los hijos que me dio Jehová. Aleluya. Somos por señales y presagios en Israel de parte de Jehová de los ejércitos, que mora en el monte de Sión. El Salmo 22 describe la crucifixión de Cristo. En el versículo 22, Cristo reconoció a quien han venido a ser miembros de su iglesia mediante su sacrificio perfecto. La cita de Isaías 8:17: esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. Viene de una profecía de esperanza durante los días sombríos del ministerio de Isaías. La esperanza de Isaías estaba en el futuro cumplimiento de las profecías que Dios había dado. Isaías esperaba un fiel remanente. Como hijos de Dios y hermanos de Cristo, somos un remanente justo en un mundo arruinado por el pecado. Los hijos que Dios le había dado a Isaías fueron un testimonio de la certeza del mensaje de Dios para Israel. Isaías 8, versículo 1 al 3 y el versículo 18. Dice: me dijo Jehová, toma una tabla grande y escribe en ella con caracteres legibles tocante a Maher Salal Asbaz. Esto es, el despojo se apresura, la presa se precipita. Y junté conmigo por testigos fieles al sacerdote Urías y a Zacarías, hijo de Jeberequías. Y me llegué a la profetisa, la cual concibió y dio a luz un hijo. Y me dijo Jehová, ponle por nombre Maher Salal Asbaz. He aquí, el versículo 18, he aquí, yo y los hijos que me dio Jehová, somos por señales y presagios en Israel de parte de Jehová de los ejércitos, que mora en el monte de Sión. De igual manera, como los hijos de Dios, nosotros somos una señal de la certeza del sacrificio perfecto de Cristo. Los creyentes hebreos que se apartaban de Cristo debían comprender la importancia de su salvación. Era prueba de la supremacía de Cristo. Él es el autor de la salvación para todos los que en Él creen. Por eso el apóstol, ¿verdad?, toma del Antiguo Testamento y les muestra que en el Nuevo Testamento, ¿verdad?, o en el tiempo que estaban viviendo, Jesús ya había cumplido esa palabra, ¿verdad? Se había dicho esa palabra, y en este caso, ¿verdad?, fue Isaías, ¿verdad?, el que tomó la profetisa y tuvo un hijo con él, pero había algo importante, ¿verdad? Le iba a poner Maher Salal Asbaz, esto es, el despojo se apresura,
la presa se precipita, porque el pueblo, ¿verdad?, iba a ir cautivo. Dios traía, ¿verdad?, castigo para el pueblo. El despojo, ¿verdad?, se apresura. Bueno, aquí él está hablando de lo que Jesús iba a hacer, ¿verdad?, que le iba a quitar, ¿verdad?, al enemigo, lo iba a despojar de lo que él tenía como suyo, ¿verdad? Este es un ejemplo y está diciendo, ¿verdad?, esto es el despojo, una profecía, ¿verdad?, que se estaba cumpliendo o que se cumplió en Cristo, porque Jesús despojó al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, ¿verdad? Y dice que clavó las actas del decreto, ¿verdad?, que contra nosotros era contraria, y la clavó en la cruz, ¿verdad? Jesús le despojó al diablo de lo que el hombre le había entregado a él, que le pertenecía, ¿verdad?, a Cristo como el Creador, pero él tenía que redimirlo, ¿verdad?, porque el hombre lo había dado, pero para que volviera a él tenía que pagar el pecado, él tenía que pagar el precio, ¿verdad? Entonces por eso, ¿verdad?, el apóstol le está diciendo a los judíos, ¿verdad?, que habían creído en Cristo, que no se apartaran, que Jesús era el Todopoderoso, ¿verdad?, que Él tenía la supremacía, ¿verdad?, era superior a todo y a todos y en todo, ¿verdad? Derrotar a nuestros enemigos. La relación de Cristo con sus hermanos era más que espiritual. Como somos carne, Cristo debía venir en carne para cumplir el plan de salvación de Dios. Para el escritor de Hebreos, había un propósito importante en la encarnación de Cristo, la victoria de Cristo sobre la muerte. El género humano ha sido esclavo de la muerte y de la incertidumbre que le acompaña. El versículo 14 y 15 de Hebreos 2 dice: así es que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Se requería la muerte de Cristo en la cruz para quebrantar esa esclavitud al destruir al que tenía el poder de la muerte, Satanás. Al quitar el temor de la muerte, Jesucristo libertó a quienes estaban bajo esclavitud de temor. Los cristianos comprendemos que el propósito de esta vida es glorificar a Dios. También sabemos que la muerte es simplemente el umbral a nuestra herencia gloriosa. Cuando tenemos esperanza en Cristo para nuestro futuro eterno, se quita el aguijón de la muerte. ¿Cuántos tienen temor de morir? Levante la mano. Gloria a Dios. Amén, aleluya. Ya no tenemos temor de la muerte. ¿Por qué? Porque sabemos a dónde vamos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nuestro Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos, ¿verdad? Solamente cruzamos el umbral a la vida eterna. El cuerpo se queda por un tiempo, pero cuando venga Cristo se va a levantar, ¿verdad? Y los que vienen con Cristo van a tomar sus cuerpos, ¿verdad? Y los cuerpos van a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta. Aleluya. Qué cosa tan preciosa es esa, mis amados hermanos. Así es que Jesús, ¿verdad?, le quitó ese aguijón, ¿verdad?, de la muerte. En 1 Corintios 15, 55 y 57 al 57 dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la vida, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén, aleluya. Gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo.
Ahora nuestra lucha ya no es contra carne y sangre, ¿verdad? Sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad que se mueven en este siglo. Pero somos más que vencedores, porque Jesucristo ya venció al que tenía el imperio de la muerte, ¿verdad? Esto es al diablo. Aleluya. Así es que Jesús, ¿verdad?, despojó al que tenía el imperio de la muerte. Hebreos 2:16 dice: porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Así es, ¿verdad? No socorrió a los ángeles, sino a la descendencia de Abraham. Aleluya. Esa frase se refiere a toda la familia de la fe, todos los que han recibido a Cristo como Salvador y son hijos de Abraham. En Romanos 2:28 y 29 dice: pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión lo que hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Aleluya. Gálatas 3:7 dice: sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Hay todavía otro gran aspecto de la encarnación de Cristo. Vino a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote. En Hebreos 2, versículo 17 dice: por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. El día de la expiación por sus pecados y por los pecados del pueblo, cuando Jesucristo se ofreció como nuestro sacrificio, Él vino a ser nuestro sumo sacerdote para hacer expiación por nuestros pecados y reconciliarnos con Dios, porque solo el sumo sacerdote hacía este ritual, ¿verdad?, de la expiación. Así es que Jesús ya lo hizo por nosotros, ¿verdad?, y por toda la humanidad que ha de creer todavía en Él. Parte del sufrimiento padeció por Cristo, incluso la tentación. Parte del sufrimiento que Jesús padeció por nosotros también fue la tentación, ¿verdad? Mediante el poder, ¿verdad?, de su sangre, nosotros podemos vencer toda tentación por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo está con nosotros. Y porque la palabra de Dios está grabada en nuestra mente y en nuestro corazón. Con estos tres, ¿verdad?, nosotros vencemos la tentación. Por eso somos más que vencedores, ¿verdad? Tenemos el poder para vencer cualquier tentación. Escuche bien, la madre. Dice que cuando uno es atraído y seducido, no es de parte de Dios, sino es de nuestras propias concupiscencias, ¿verdad? De nuestra carnota que todavía le estamos echando alimentito, ¿verdad? Que todavía seguimos alimentando odios, rencores, resentimientos, chismes, contiendas, disensiones, pleitos, herejías, borracheras, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros estamos alimentando eso. Pero nosotros ya Jesús nos ha dado el poder para vencer toda tentación. No podemos decir: ay, es que no sé qué me pasó. Estabas ocioso. No estabas en las cosas del Señor. Debemos mirar con diligencia, escuchar con diligencia, ¿verdad? Todo debemos pesarlo. Así es que Jesús venció, ¿verdad?, al que tenía el imperio de la muerte, y nos ha dado el poder y la autoridad para hollar serpientes, escorpiones y toda fuerza del diablo, y nada nos va a dañar, nada. No tengas temor. Dice que no tengamos temor del que mata el cuerpo,
sino temamos a aquel que tiene el poder para lanzar, ¿verdad?, en el infierno el alma y el cuerpo del hombre. A ese sí, ¿verdad?, tengámosle temor. No que me amenacen con una pistolita, ¿verdad? Y te voy a matar, pues mátame, ¿no? Soy de Cristo. Y si tú me matas, pues más pronto voy a ¿verdad? Dejo este sufrimiento aquí, ¿verdad? Gloria al Señor. Entonces, el fiel Hijo de Dios, Hebreos 3, 1 y 2, dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Aquí se va a hacer una comparativa, ¿verdad? La encarnación de Cristo, su obra en la cruz y su resurrección mostraron su amor por nosotros, porque Él se hizo hombre, porque Él sufrió por nosotros y murió en la cruz, y porque Él resucitó de entre los muertos, ¿verdad?, por nosotros con poder y con grande gloria. Podemos estar plenamente seguros que Él será fiel a nosotros, pase lo que pase. El escritor a los Hebreos invitó a sus lectores a considerar la fidelidad del Hijo en los asuntos humanos. Afirmó que Jesucristo es apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. Hebreos 3:1, ¿verdad? Dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Aleluya. Esa declaración revela las grandes verdades respecto a la misión y al ministerio de Jesucristo. Él es el representante de Dios, apóstol porque fue enviado para la humanidad, y nuestro representante como sumo sacerdote. Él hizo el sacrificio para expiarnos de todo pecado. Y abogado delante de un Dios santo. Jesucristo es el único mediador entre Dios y el género humano. Dice en 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo mediador, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Jesucristo cumplió fielmente esa doble misión. Él reveló la naturaleza misma de Dios mediante sus enseñanzas y su ejemplo. Gracias a Él, todos pueden saber cómo Dios responderá a las realidades de los seres humanos. Todo lo que afrontamos, ¿verdad?, lo sabe. Vemos, por ejemplo, la reacción de Cristo ante el sufrimiento humano, la reprensión política, la intolerancia religiosa. También conocemos su poder para distinguir entre la fealdad del pecado y la necesidad de los pecadores. Jesucristo mostró realmente el corazón de Dios. Lo mismo es cierto que su función como sumo sacerdote, al morir en la cruz, Jesucristo ofreció el sacrificio de sí mismo por nuestros pecados, pero no solo expió nuestros pecados, sino también intercede por nosotros delante del Padre. Aleluya. En 1 Juan 2:1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. El apóstol está haciendo una advertencia, ¿verdad? Dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, no pequéis. Y si alguno, dice, ¿verdad?, hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Romanos 8:34 dice: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Aleluya. Eso sigue haciendo el Señor Jesucristo por su pueblo, ¿verdad?, por los redimidos. Mayor que Moisés. Dice en Hebreos 3, versículo 2 al 6, ya vamos a terminar, para que no se me duerma, porque este calorcito como que nos arrulla. Dice en Hebreos 3,
versículo 2 al 6, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este, cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firmes hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Aleluya. Moisés fue el legislador y portador del primer pacto, pero no fue el creador. Sin embargo, Cristo es el creador del nuevo pacto. De modo que era esencial que se mostrara la superioridad de Cristo y la superioridad de su pacto sobre Moisés y la ley. Era muy importante, ¿verdad?, para el apóstol, para que los judíos creyentes, ¿verdad?, no se regresaran, ¿verdad?, sino que permanecieran en Cristo. Al igual que Moisés, Cristo fue fiel para hacer lo que les fue asignado. Pero Jesucristo es mayor que Moisés y es digno de mayor honra, de la misma manera que el que hace la casa merece mayor honra que la misma casa. Con todo lo grande que Moisés era, no fue el que hizo la casa, fue Dios. Moisés fue solo un siervo fiel, obedeció a Dios al transmitir la ley que Dios le dio en el monte Sinaí y señaló el camino hacia Dios. Sin embargo, Jesucristo como Hijo está sobre su casa, la iglesia. Aleluya. Pero solo quienes son fieles a Él forman parte de esa casa. Si optamos por apartarnos de Cristo, ya no somos salvos. Ese fue el mensaje que el Espíritu Santo quiso poner en claro para los destinatarios de esa carta. Él quiere que ese mismo mensaje sea claro para nosotros. No hay salvación sin Cristo. Solo en Cristo Jesús tenemos salvación y vida eterna. Por lo cual, mis amados hermanos, debemos cuidar con diligencia nuestra vida. Que en todo tiempo, todo momento, nuestra vida, ¿verdad?, sea una delicia en Jesucristo. No nos cansemos de hacer lo bueno. No nos cansemos de pagar siempre bien si aquellos nos dan mal. No nos cansemos de hacer lo bueno. No nos cansemos de venir a la presencia de Dios para adorarle a Él en la hermosura de su santidad. Porque Él, siendo santo, ¿verdad?, Él viene y hace su presencia aquí en este lugar. Y donde quiera que se reúnan, ¿verdad?, para invocar el nombre de Jesús, Él hace su presencia manifiesta en cada uno de nosotros. Así es que, mis amados hermanos, el apóstol, ¿verdad?, está tratando de traer, ¿verdad?, de que los judíos, ¿verdad?, cristianos o hebreos no se fueran otra vez atrás, ¿verdad?, no regresaran a decir tenemos a nuestro padre Abraham, sino que dijeran tenemos a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados. Él nos ha redimido de todo linaje, lengua, pueblo y nación para Dios el Padre. Ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino somos conciudadanos de la familia de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Póngase de pie, mi amado hermano. Póngase de pie y démosle al Señor todo honor, toda gloria, toda alabanza, todo poder, toda adoración, por siempre y para siempre. Cada uno de nosotros somos un vaso para gloria y honra del Señor. Cierre sus ojos.